Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de potenciometría. La semana pasada vimos esta clasificación general. Dijimos que íbamos a hablar de uno de los métodos de electroanálisis que cumplía todas estas características. Hablamos de la potenciometría, mediciones directas o también valoraciones o titulaciones potenciométricas. Hablamos de cómo son los electrodos, un electrodo de referencia, electrodos indicadores, vimos los dos tipos generales, las características de cada uno de ellos y cómo se daba, por ejemplo, en el electrodo de membrana, indicador electrodo tipo para medir pH, también hablamos, y quedamos acá. Entonces, si recordamos, a ver, hablamos de medidas de potencial de celda, porque dijimos que dentro de las características que tenía un electrodo de referencia era que tenía un potencial conocido y constante, lo cual nos decía que era independiente su potencial de la solución en la cual esté sumergido, y a diferencia el potencial de un electrodo indicador era justamente sensible al analito. O sea, si estábamos determinando pH, por ejemplo, tendríamos que tener un electrodo indicador sensible a los protones, y analizábamos cloruro a los cloruros. Y finalmente decíamos entonces que acá, como hablábamos al principio, que las medidas de potencial son medidas, no son medidas absolutas, sino son relativas. Se ve cómo cambia la medida de ese potencial del electrodo indicador respecto a un electrodo de referencia. Entonces, habíamos visto ya esta expresión, que el potencial de esta celda de electroanálisis, que es lo que medimos, está dada por la expresión potencial del electrodo indicador menos el de referencia más el de unión líquida, e inclusive ya hablamos de este potencial de unión líquida, era justamente el potencial que se generaba entre el electrolito y el electrodo, entre el electrolito del electrodo de referencia y la solución muestra. A través de esta membrana porosa había movimiento de aniones y cationes, y como diferencia de acumulación de esas cargas se generaba un potencial que nosotros lo conocíamos como potencial de unión líquida. Recordando eso, volvemos a retomar y vamos a empezar a hablar entonces que ese potencial de celda está dada por esta expresión, y nos dice que inclusive ese potencial de celda yo lo puedo poner en función de una constante K que va a depender de todos los potenciales formales. Por ejemplo, en la ecuación de Nernst eran los de cero, y en los electrodos indicadores, como el electrodo de membrana de vidrio, ¿se acuerdan que también tenía una constante? A ver, lo vamos a ir repasando, así vamos hilvanando los conocimientos. Dijimos que los electrodos indicadores metálicos cumplían también con la ecuación de Nernst. Entonces, cuando yo digo esa constante K que involucra los potenciales normales, sería este potencial, y había una constante K' que va a involucrar a este otro término que depende de la temperatura. Sin embargo, si hablábamos de electrodos de membrana, dijimos que los electrodos indicadores tienen esta expresión, que sin embargo yo la puedo inclusive decir que el electrodo de referencia cumple con todas las condiciones de un electrodo de referencia. El potencial de asimetría también ya lo definimos, y dijimos que en el momento que hago la medición es el mismo, por lo tanto no debo tenerlo en cuenta, es una constante. Y al hablar del potencial de membrana, que es una característica del electrodo, dijimos que tenía una expresión muy parecida, por ejemplo, a los electrodos indicadores. Una constante y
otro término que depende de la temperatura. Bueno, manteniendo esto en la memoria, cuando hacemos la deducción acá, lo vamos a poner de manifiesto. Entonces dice que esta expresión yo la puedo poner en una expresión donde va a haber una constante, donde van a estar involucrados todos los potenciales, o sea que una constante que depende de esos potenciales que acabo de ver, y una constante K', que es donde involucran todos los términos en los que está la temperatura. Y por ejemplo, si yo estaría hablando de un electrodo indicador de membrana de vidrio para medir pH, estaría poniendo entonces que el potencial de la celda es una constante K que depende de los potenciales normales, una K' que depende de la temperatura y pH, y ya sabemos que el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones. Bueno, solamente en este momento estamos haciendo una comparación entre esta expresión conocida para nosotros y una donde la reemplazo en función de constantes. Vamos a ver de dónde aparece o por qué llego a esta expresión. De última, estamos tratando, si pongo pH, de definir cómo se hace una medida de pH, una definición operacional de pH. O sea, estoy hablando de la importancia de las medidas potenciométricas del pH, porque lo debemos hacer o medirlo en forma reproducible. Entonces, por lo tanto, ¿cómo debo hacer esa medida? Bueno, estos distintos institutos y organizaciones internacionales, como el NIS, la IUPAC, ahí tienen las siglas que representan, y algunas organizaciones similares de diversos países, llegan a la conclusión que para que se cumplan estas condiciones que acabamos de definir, tendríamos que hacer un calibrado directo, un calibrado de ese medidor, con soluciones buffer. ¿Por qué decimos soluciones buffer y no estándar? Porque sabemos que los buffer justamente son soluciones de pH conocido. Entonces, para nosotros, al hablar de soluciones, patrones de concentraciones conocidas de protones, estamos hablando de los buffer. Entonces, vamos a encontrar tabulados diferentes composiciones y a diferentes temperaturas, valores para diferentes buffer de pH. Esa determinación potenciométrica de pH, entonces de una disolución desconocida, me va a permitir, a través de esta decisión de estas organizaciones, que sea comparable, reproducible, esa medida dada por esta expresión. A ver. Entonces, si nosotros nos acordamos, el potencial de la celda, potencial del electrodo indicador, menos el potencial del electrodo de referencia, más un potencial de unión líquida. Si nosotros en términos generales ponemos que la expresión que me da el potencial de un electrodo indicador igual a K más RT sobre NF, logaritmo neperiano de la actividad, supongamos que estamos hablando que sea sensible a la respuesta de cualquier catión, transformamos el logaritmo neperiano en logaritmo decimal y ponemos las constantes. También podemos llegar a poner, si la pondríamos, tendríamos el 0, 0, 0, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a trabajar con términos generales. Entonces, si nos fijamos, lo único que hago acá es transformar el logaritmo neperiano en logaritmo decimal, por eso aparece el 2,3, y este 0,059 que veníamos trabajando, bueno, en este momento no lo estamos reemplazando, se mantiene la expresión tal cual, y estoy diciendo entonces que cualquier electrodo indicador, sea metálico o de membrana, pueden tener esta expresión general, donde dice que K es una constante donde están los potenciales normales para los metálicos, y una constante para los de membrana, ¿verdad? Bueno, entonces lo único que hacemos es reemplazar en esta expresión la expresión del potencial del electrodo indicador menos el potencial del electrodo de referencia más el potencial de unión líquida. Vamos a trabajar con un artificio matemático para poder poner el logaritmo de la actividad como un P del metal. O sea, sabemos que el P
es una función matemática que es menos el logaritmo. Entonces voy a tratar de poner esta expresión de manera tal que pueda después simbolizar como P de metal. Por lo tanto, para eso lo que hacemos es multiplicar ambos miembros por -1. Entonces me quedaría menos el potencial de la celda. Este me quedaría menos, pero como pasa al otro miembro, pasa positivo. Este me quedaría más, como pasa al otro miembro, negativo. Esto me quedaría menos, como pasa al otro miembro, es más. Y finalmente me quedaría en este término solamente, perdón, en el otro miembro solamente este término. Y como quiero poner esto en función del P, me quedaría menos el logaritmo de la actividad de ese catión, el 2,3 sobre RTNF pasa dividiendo y tenemos esta expresión. Si nos fijamos, esta es una constante, el potencial del electrodo de referencia es una constante, el potencial de unión líquida es una constante. Todos estos los puedo involucrar en una nueva constante, K mayúscula, que involucra en todos estos términos constantes. Y acá 2,3 RT sobre NF, el 2,3 es un valor definido, la constante de los gases, la temperatura, y el F. Entonces voy a ver que este término es un término que depende de la temperatura, la llamo K' sobre N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sigo trabajando, fíjense, con esta expresión puedo despejar el potencial de la celda de esta igualación y me queda K menos K' de T sobre N por P del metal. O sea, una constante donde están involucrados esos potenciales normales o constantes, un término que depende de la temperatura y el P del metal. Entonces, esta es la respuesta de un potencial de celda para un electrodo que es sensible a un catión. Ahora, si el electrodo indicador es sensible a un anión, tenemos la misma expresión con la diferencia de que acá tenemos el signo más. De la misma forma que demostramos esto, podríamos demostrar para un anión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si nos fijamos, ya sabemos de dónde llegamos a esta expresión. ¿Cómo puedo poner el potencial de la celda en función de estos términos? Bueno, hablamos de estándar, por ejemplo, acá tenemos algunos buffers, fíjense. La composición dada dice en moles de soluto por kilo de agua, estos pH a 25 grados. Tenemos el tartrato, citratos, fíjense el ftalato ácido de potasio, ronda el pH 4, la mezcla de fosfatos 7,4, el bórax, carbonato y bicarbonato, oxalato. Bueno, fíjense que puedo tener entonces, generalmente a la venta, si yo los tengo que preparar, encontramos las condiciones en las que yo debo utilizar cada uno de estos reactivos para preparar estos patrones. Seguramente disponibles tenemos un buffer de pH 4, que será este, un buffer de pH 7, que es la mezcla de fosfatos, por supuesto que ya están dadas las condiciones para que no sea 7,415, sino 7, un buffer de pH 10, que sería esta mezcla, y un buffer de pH 12. Con que un laboratorio tenga un buffer de 4, un buffer de 7, un buffer de 10 y un buffer de 12, es suficiente para determinar el pH de cualquier solución. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Quiero simplemente que lo vayan manteniendo en la memoria. Bueno, hablamos al principio de que podíamos hacer mediciones directas de potenciométricas o titulaciones. Vamos a hablar de la potenciometría directa. Nos basamos en la misma expresión.
De nuevo tenemos puesto otro diagrama u otra figura donde tenemos puestos de manifiesto que esto va a ir conectado a un pHímetro. Tenemos el electrodo de referencia, el electrodo indicador, todo lo que veníamos viendo. Y la solución en la cual está sumergido. Entonces, cuando yo voy a hacer una medición directa de pH, lo que en realidad estoy haciendo, fíjense, dependiendo de la solución en la cual se ponga en contacto los dos electrodos, voy a tener diferentes medidas de potencial de celda. Esa diferencia, ¿por quién va a estar dada? Por en realidad el que va a variar es el potencial del electrodo indicador, porque el potencial de referencia del electrodo de referencia ya dijimos que es conocido, constante y es independiente de la solución en la cual esté en contacto, con la cual esté en contacto. Por lo tanto, el potencial de celda no es otra cosa que medir el potencial del electrodo indicador frente a un electrodo de referencia. O sea que cuando yo estoy hablando de una medición de pH directa, por ejemplo, o hablo de una calibración, como también decíamos recién, dice, en la calibración o en la medición de ese valor de pH de la muestra, lo que se está haciendo es lo que tenemos detallado acá. Se compara el potencial del electrodo indicador cuando se pone en contacto con una solución de concentración desconocida, con el potencial que desarrolla el mismo electrodo, o sea, el indicador, cuando se pone en contacto con una o más soluciones de concentración conocida llamada patrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos una medición directa de pH, lo que estamos haciendo es comparar el potencial del electrodo indicador cuando está en contacto con soluciones buffer o de concentración conocida con el potencial del mismo electrodo cuando está en contacto con soluciones desconocidas. Entonces ya sabemos por qué electrodo indicador. Porque el electrodo de referencia siempre tiene el mismo potencial, no va a variar. Entonces cualquier variación que me da el potencial de la celda se debe a la variación del potencial del electrodo indicador. Entonces hablamos de una calibración, acá ya hablamos de concentraciones conocidas, patrones, y ya dije hace rato que la de concentración conocida de protones, los patrones son los buffer. Entonces, yo voy a medir el pH de un buffer. Esta expresión también ya la conocemos, es la que llegamos acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo saco el pH de una solución buffer o estándar, sale de acá también, ¿no? De la misma expresión. O de la muestra, bueno, entonces el pH de una solución buffer está dada por esta expresión, el pH de una disolución desconocida estaría dada por esta expresión. Ya sabemos que la constante K, que involucraba, ya sabemos que la constante K' que involucraba, recién lo dijimos, y acá la novedad que tenemos es donde no solo ha transformado en logaritmo decimal, sino ponemos los valores de R, de T, de Faraday, y me dice que entonces esta K' de T toma este valor, 1,984 por 10 a la menos 4 por la temperatura. Ya vamos a ver enseguida cómo sacamos esta expresión. Entonces, en definitiva, cuando yo estoy calibrando, lo voy a sumergir a los electrodos en un estándar, en buffer, en la solución incógnita. Por lo tanto, cuando yo hago la medida, dice que se puede poner como que el pH de la solución desconocida es igual al pH del estándar menos estos potenciales de celda medidos y esta constante. Y esto se conoce como definición operacional del pH. A ver, profe, ¿de dónde sale todo eso? Bueno, si seguimos acá trabajando, dice, ¿cómo se hacen las determinaciones de K y K'? Está bien, las tengo, pero ya sé de dónde llego y cómo las determino.
Cuando yo hago la calibración con soluciones patrones, o son los buffers de pH conocido, entonces fíjense, sumerjo en el buffer, sumerjo en la solución incógnita, yo hago la diferencia entre estas dos expresiones y llego a esto. Yo acá digo, puedo simplificar las K y puedo sacar como un denominador. Pero si yo estoy haciendo eso, estoy suponiendo que cuando está el estándar y cuando está la muestra incógnita, se trata de la misma constante. Por eso está sumando, está restando, los puedo simplificar. Y que la K' también se trata de las mismas, por lo tanto yo puedo sacar como un denominador. Si sigo trabajando matemáticamente, llegamos a esa expresión que acabamos de ver, donde el pH de la solución incógnita es igual al pH del estándar menos esta diferencia de potenciales de celda, que acabo de decir es la definición operacional de pH, ya que la definición teórica del pH es la que nosotros conocemos, y me acabo de olvidar de poner el signo negativo acá, ¿no? Menos. El pH es menos el logaritmo de la concentración de protones. Bueno, cuando yo hago esto, dice, estoy suponiendo que los K son iguales, que el buffer de pH más próximo al de la muestra, o sea, cuando hago esto, que las constantes sean iguales, me está diciendo que yo voy a lograr tener eso cuando yo calibre el instrumento con un buffer cuyo pH sea lo más cercano posible al pH de la muestra. En esos casos, voy a estar asumiendo bien que se trata de la misma constante K y los puedo simplificar. Y que el K' que yo estoy hablando y sacando como un denominador sean iguales también, ¿cuándo va a ser? Como yo voy a medir a la misma temperatura el pH del buffer y el pH de la muestra. Entonces, en esos casos se va dando esto. Estoy trabajando a la misma temperatura, estoy trabajando con concentraciones muy próximas de pH, de concentración de protones muy próximas, tanto de la muestra como la del buffer, o sus pH son muy próximos, me permite hacer esta suposición y poder llegar a esta expresión. ¿Sí? Entonces, dijimos que esa es la definición operacional del pH. Ahora, lo único que nos faltaría es decir, ¿y de dónde saca, profe, ese valor? Fíjense, 2,3 RT sobre NF, la constante de los gases, dada en Joule por grados Kelvin mol. Faraday, 96.500 Coulomb. Entonces me queda Joule sobre Coulomb, son los voltios, 2,3 multiplicando por todo eso, me queda por temperatura, grados Kelvin serían con los grados Kelvin, kilomol. Entonces me queda, si n es 1, porque en este caso el protón es monovalente, n sería 1, entonces me queda, multiplicando estos valores, me queda 1,984 por 10 a la menos 4 voltios. Que si yo estaría trabajando a 25 grados, transformado en grados Kelvin, serían 298 grados Kelvin, se van los grados Kelvin con los grados Kelvin, y me queda un valor de 0,05912 o 59,12 milivoltios. Si estoy trabajando a una temperatura de 0 grados o 273, me queda este valor. Si estoy trabajando a 60 grados, me quedaría 333 y sería este valor. Por el momento lo tengamos presente. O sea, ya sabemos de dónde sale este valor. Muy bien. Entonces, ¿en qué condiciones está operando esta celda? Que yo calibro, hay constantes K, K' que aparecen. Entonces acá lo explicamos. ¿Cómo opera esa celda? Cuando se sumergen los electrodos en esa solución buffer, ocurre una reacción química espontánea en la interfase electrolito del electrodo de referencia y la solución, como consecuencia de la cual se produce una fuerza electromotriz.
que tendrá una magnitud y un sentido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como lo vemos más fácilmente acá, cuando lo tenemos separado es más fácil de ver lo que quiero explicarles. Entonces, cuando yo sumerjo los electrodos en la solución, inmediatamente entre el electrolito del electrodo de referencia y la solución, se genera una fuerza electromotriz de un determinado sentido y magnitud. ¿Sí? Entonces, cuando yo calibro con un buffer y llevo al valor, supónganse el pH de ese buffer me da 7, y yo llevo con un control que ya vamos a ver, que acá en el visor yo vea 7, lo que estoy haciendo es oponer desde el circuito externo una FEM de la misma magnitud, pero de sentido contrario al que se ha generado acá. Por lo tanto, no circula corriente. Y si se acuerdan, dijimos que se trataba de un método estático donde prácticamente la corriente era cero. Entonces está pasando eso. En esas condiciones está operando la celda. Lo que estoy haciendo, entonces, cuando sumerjo, hay una reacción química espontánea en la interfaz electrolito del electrodo de referencia y la solución, como consecuencia de la cual, de esa reacción química, se produce una fuerza electromotriz de una magnitud y sentido. Cuando se calibra con el valor del pH del buffer desde el circuito externo, se opone una FEM de la misma magnitud, pero de sentido contrario al generado acá. Por lo tanto, no circula corriente. En esas condiciones se está operando esa celda que mide el pH. Bueno, esto ya vimos. Bueno, esto es lo mismo que pusimos. Si se trata de un electrodo indicador, tendríamos estos valores de constante para un anión, para un catión. Y de la celda, de las mismas constantes, pero más grandes, o sea, no más grandes, constantes grandes. ¿Por qué? Porque van a estar involucrando estas constantes chiquitas, ¿verdad? Fíjense, la constante chica para los metálicos era E0, para los de membrana podía ser una constante, más un potencial de referencia interno, más un potencial de asimetría. Entonces, esta constante grande involucra lo mismo, constante, potencial de referencia interno, potencial de asimetría, más el potencial de referencia externo, más el potencial de unión líquida. ¿Sí? Es lo que veníamos diciendo. ¿Por qué? Tienen expresiones similares los electrodos y el potencial de la celda, bueno, porque tengo que sumar a los mismos otras dos constantes. O sea que estoy diciendo que se habla de la misma forma. Es lo que dije, que cualquier cambio en la celda se debe a cambios en los electrodos indicadores. Bueno, entonces si nos fijamos, nos está diciendo que ese instrumento que me permite medir pH tiene una escala logarítmica que me permite medir la concentración de cualquier ion, una escala lineal que también me permite medir diferencias de potencial. Que por ejemplo en potenciales que van de menos 700 a más 700 milivoltios, el cero de la escala de milivoltios coincide con el pH 7, el cero de escala coincide con el pH 7. ¿Qué controles tiene el instrumento? Un compensador de temperatura que se usa, dice, para ajustar la pendiente del electrodo durante la calibración. Un control de pendiente que se usa para indicar y compensar las desviaciones del electrodo de la ecuación de Nernst. Y un control de calibración que se usa para calibrar con la solución estándar. O sea, lo que veníamos viendo. Entonces, si yo estaría graficando, por ejemplo, el potencial de celda o potencial de electrodo indicador, es lo mismo, acabamos de decir, hay una diferencia del potencial del electrodo de referencia nada más. Entonces acá puede ir la celda o el electrodo indicador. Digamos que estamos graficando el potencial de la celda en función del pH. Si me acuerdo, la potencial de la celda podía exponer como K menos K' T por pH. Sabemos que el pH es menos el logaritmo
por lo tanto, es el signo menos que aparece acá. Entonces, si me fijo, yo estoy graficando, tengo esta recta, que es a 25 grados, donde están determinados, la temperatura que están determinados por la ecuación de Nernst, los E0. ¿Qué pasa si me encuentro a temperaturas mayores? Sería esta, fíjense, para temperaturas mayores, para temperaturas menores sería esta. Entonces, cuando uno pone el control de temperatura, lo que hace es que pueda, si estoy trabajando a temperaturas mayores, girar y ponerse a 25 grados. Si estoy en temperaturas menores, también girar y ponerse a 25 grados, como si estuviéramos haciendo esa medida. O sea que tiene un compensador de temperatura que puede ser automático o manual. En el mismo gráfico también puedo decir que cuando voy con el control de calibración, lo que estoy haciendo es trasladar esa recta hasta que pase por el punto isotérmico o a la misma temperatura. A ver, acá he tratado de explicarles. Cuando yo hago la medición de pH, entonces tenemos un control dependiente que me decía acá, se usa para indicar y compensar desviaciones del electrodo de la ecuación de Nernst. Entonces debe tener una pendiente determinada. Esa pendiente, esta curva, esta pendiente, está dada en función de los valores de Y y de X, ¿verdad? Bueno, entonces la variación del potencial respecto del pH, dijimos que se trata de K' de T, y ya vimos qué valor tenía K, toda esta expresión que calculamos. Fíjense, llegamos a que tenía 59,16 milivoltios por unidad de pH a 25 grados. Esa pendiente, si estaba a 0 grados, cambia. Si está a 60 grados, cambia. Lo vimos acá en el cálculo. A 25, a 0, son diferentes las pendientes. Y lo que yo hago con el compensador de temperatura es corregir la pendiente para la temperatura real, como dijimos recién. Por último, tenemos el control de calibración, que desplaza la curva lateralmente hasta que pase por el punto isotérmico. Y generalmente se lo hace la comprobación con más de un buffer, como vamos a ver enseguida, de manera tal que el pH de la muestra esté entre los dos buffers. O sea, el control de calibración traslada hasta que pase por el punto isotérmico. Lo hago con más de un buffer, de manera tal que el pH de la muestra quede entre la lectura de dos buffers. A ver, ¿qué está diciendo? No entiendo mucho. ¿Qué estará diciendo la profe? Fíjense, este sería un pHímetro. Bueno, acá no se ve muy bien los controles. Seguramente tiene los controles que acabamos de ver. Acá tenemos un electrodo. Debe ser un electrodo combinado. Y acá en este dibujo le falta lo que yo puse acá exageradamente también, y me olvidé poner acá esta varillita en verde, que es una sonda. O sea, necesitamos tener también una sonda que controle la temperatura. Y ese control de temperatura puede ser hecho manualmente o automáticamente. Tiene esa posibilidad el instrumento, el pHímetro. Eso lo van a ver en detalle en la clase práctica. Tendría que haber dibujado acá también la sonda. Necesitamos controlar la temperatura. Bueno, a ver, yo les voy a tratar de explicar qué pasa cuando yo hago una medida de pH. Por ejemplo, me traen al laboratorio una muestra cuyo pH quieren conocer. Y la profe acaba de decir que yo puedo asimilar que se tratan de las mismas constantes, todo eso, para hacer toda esta deducción, cuando el pH del buffer y de la muestra están los más próximos posible. Eso es una condición. Entonces,
¿Cómo voy a elegir los buffers, profe? Si también me acaba de decir que hay buffer de todos. Y es más, me dice que si un laboratorio se compra uno de 4, uno de 7, otro de 10, otra de 12 y puede medir el pH de todas las muestras. ¿Cómo voy a saber cuál es el pH más cercano si justamente me traen para encontrar cuál es el pH de una muestra incompleta? Tensiometría voy a determinar el pH. pH me da un pH aproximado. A ver cómo voy a elegir, qué buffer voy a elegir. Y pH 5 y capaz, su conexión de internet inestable es. Por ejemplo, este buffer de bifstalato tiene 4, la mezcla esta 6, y capaz que juego con estos dos, elijo estos dos, como más cercano porque la muestra me dio 5. Entonces vengo y dice, elijo como buffer 1, ftalato ácido de potasio, como buffer 2, la mezcla de fosfatos a 25 grados, ponemos el control de temperatura, ya sea manual o automático, en 25 grados, tiene un control de calibración, entonces pongo el primer buffer, el bifstalato ácido de potasio, sumerjo los electrodos, controlo la temperatura a 25 grados, y calibro. Con la perilla que me permita calibrar, llevo el valor al pH del buffer 4,004. ¿Está bien? Lo calibro, llevo hasta que acá me aparezca 4,004. Muy bien. Saco el electrodo, el electrodo porque están los dos en uno, seco, la termosonda también, lavo seco, pongo en el vaso de precipitado la muestra y ahora sumerjo la muestra. Entonces el instrumento va a comparar la concentración de protones que tenía este buffer con la concentración de protones que tiene la muestra ahora. Y al comparar me dice, comparado con este buffer de 4004, el pH de la muestra es 5,6, es el valor que me da el visor. Bueno, nuevamente saco, lavo, seco y lo introduzco en el otro buffer, en la mezcla de fosfato. Y nuevamente con la perilla de calibración llevo el valor al pH del buffer, 6,863, nuevamente saco, lavo, seco y pongo en la muestra. Cuando pongo en la muestra, de nuevo va a comparar con esta otra información que yo le puse, compara cuál es el pH de la muestra y me da 5,9. O sea que cuando calibro con el buffer 1, el pH de la muestra es 5,6, cuando calibro con el buffer 2, el pH de la muestra es 5,9, ¿y qué hago? ¿Un promedio? No, no hago un promedio, ojo, ¿no? No quiero que hagan promedios. Entonces, tengo que saber cuál de los dos es el pH de la muestra. Recién dijimos que debemos calibrar con un buffer cuyo pH sea lo más cercano a la muestra, es lo que definimos acá para poder llegar a esta expresión, que las constantes sean las mismas, que sean muy próximos. Y la única forma de saber eso es sacar los delta de pH. ¿De quién? Del pH del buffer menos el pH de la muestra. Voy a estar comparando los pHs. Entonces, ese valor absoluto, por supuesto, de ese delta, me da 1,6. Lo mismo con el otro, saco el otro delta, 6,83 menos 5,9, 0,97. Y como tiene que ser lo más cercano al pH de la muestra, yo voy a elegir el que tenga menor delta de P. ¿Quién es el que tiene menor delta de P? El delta de pH 2, o sea que esto me está diciendo que el pH de la muestra es 5,9, el que me da menor delta de pH.
¿Por qué explico todo esto? Porque para eso va a ser fácil entender. Este es un instrumento que solamente tenemos control de temperatura y una perilla de calibración, pero por suerte los instrumentos han ido cambiando y actualizándose, y aparte de entonces de tener las posibilidades de control de temperatura y de poder calibrar, este instrumento nuevo tiene un control de temperatura, una perilla de calibración y además me permite almacenar los datos de calibración. Tiene un software, un programa, un procesador, un microprocesador, que me va a permitir almacenar la información. Acá no podía almacenar nada, solamente en el momento calibro, comparo y acá no. Entonces, ahí surge esa necesidad de los laboratorios de comprar buffer, pH 4, un buffer de pH 7, uno de 10, calibran poniendo con cada uno de esos buffers, lo llevan al valor de pH que corresponden y guardan en la memoria, guardan en la memoria, guardan en la memoria. Entonces, cuando vienen y sumergen el electrodo en la muestra, les dice tiene 5,9. O sea, ¿qué ha hecho la posibilidad de almacenar? Ha hecho esto, ha estado comparando, sacando los delta P y ha sacado el menor delta pH. Entonces dijo, comparado con todo eso, el pH de la muestra es 5,9. ¿Estamos de acuerdo? Eso, el aprender esto me permite entender lo que hace el buffer. Y acá dijimos que permitía trasladar, acá dijimos comprobar con un segundo buffer y de manera tal que el pH esté entre los dos buffers, es lo que acabamos de decir, y acá más aún tiene todo el rango, inclusive podríamos haber puesto el pH 12, almacena todo, entonces cualquier muestra, en este caso vino una muestra que tenía pH 5, puede haber venido una muestra de pH 8, podría haber venido una muestra de pH 12, y si yo tenía el buffer, lo va a comparar y saca el pH. ¿Se entiende? De esa forma trabaja el pHímetro. Hace esa comparación, acá en este caso almacena y lo tiene para comparar. Entonces, laboratorio, que son análisis de rutina, determinar pH de la muestra, por empezar lo tienen al electrodo siempre activado, sumergido generalmente en agua destilada, de manera tal que independientemente del número de muestras que tengan que medir el pH, como ya está activado, lo que hablamos la clase pasada, lo sumerge, lo tiene calibrado. Esta calibración, bueno, generalmente recomiendan, no sé, no me acuerdo muy bien, pero lo tienen dentro de las especificaciones del electrodo, cuántas veces o una vez por mes, tal vez tendrán que chequear la calibración. Entonces, cuando viene una muestra, lo único que hacen es sumergirla y inmediatamente tienen el pH de la muestra, porque tienen almacenada la información, compara y les da. Son análisis que les lleva 2 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Pero está haciendo todo esto. Bueno, entonces, así como nosotros medíamos concentración de pH, de protones, ¿verdad? Al medir pH, pero sin embargo, si nos acordamos, la respuesta del electrodo, lo que da la ecuación de Nernst, está en función de las actividades y no de las concentraciones. Y a nosotros nos interesa la concentración. Bueno, entonces tenemos que ver qué pasa. Estamos hablando de actividad y a nosotros nos interesa la concentración. Bueno, acá está puesto el potencial en función de las actividades de la especie oxidante sobre la reducida, la ecuación de Nernst, del par óxido-reducción. Entonces, acá lo único que dice es aumentarle, acuérdense, la productoria, o sea, de todas las especies oxidadas, producto de todas las especies reducidas. ¿Cómo está conectada la actividad con la concentración? A través del coeficiente de actividad. Y según Debye-Hickel, el coeficiente de actividad está relacionado a través de esta expresión con la fuerza iónica. Fíjense, A y B son constantes que dependen del disolvente y la temperatura.
Z es la carga del ion, I es la fuerza iónica del medio. Y esa fuerza iónica del medio es igual a un medio, la sumatoria de las cargas de cada uno de los iones al cuadrado por la concentración relativa del ion. Bueno, entonces, cuando yo tengo que trabajar, yo hago determinación de concentración por mediciones potenciométricas directas. Recién vimos cómo determinábamos la concentración de protones. Pero también, en lugar de calibrar, como vimos recién, podemos hacer uso de lo que veníamos viendo para los otros métodos a través de curvas de calibrado, donde ¿cuál va a ser la propiedad medida en este caso? Potenciales de celda versus ¿qué? Concentración. Y ya conocemos esta expresión que directamente podíamos decir que era igual a una constante que depende de todos los potenciales y otra constante que depende de la temperatura, logaritmo de la actividad de ese ion. ¿Se acuerdan? Ya la vimos. Inclusive, acá está, cuando hicimos toda esta deducción, generalmente este beta era igual a 1, entonces esta es la expresión conocida por nosotros, pero está en función de la actividad. Bueno, entonces tenemos esta expresión y lo único que hacemos es poner la actividad en función del coeficiente de actividad y la concentración y tenemos dos términos, uno en función de los coeficientes de actividad y lo otro en función porque el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿verdad? Donde aparece la concentración. Entonces, en esta expresión, como siempre, es una constante que engloba los potenciales de referencia, potenciales de unión líquida, etcétera, la que ya vimos. Acá tendríamos un término en función del coeficiente de actividad y dice que estos coeficientes de actividad no están disponibles, y menos aún cuando la fuerza iónica es desconocida o es muy alta, y de Weizsäcker no se puede aplicar. No se puede aplicar esta expresión para conocer el coeficiente de actividad, porque la fuerza iónica es tan alta que no se puede. Entonces, suponer que la actividad es igual a la concentración nos llevaría a cometer errores, porque fíjense, si yo estaría graficando, por ejemplo, el coeficiente de actividad para el calcio en función de las concentraciones formales, fíjense, en las concentraciones 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, que nosotros decimos que son soluciones diluidas, en las cuales el coeficiente de actividad es igual a 1 y por lo tanto la actividad es igual a la concentración, justamente estaríamos acá, donde prácticamente podemos decir que es 1 el coeficiente de actividad, está en 0,91, puedo decir que está en 1. Pero después, para el calcio, ¿no? Pero después fíjense a concentraciones mayores cómo cae y después inclusive puede llegar a subir, o sea que no está controlada. Por lo tanto, suponer que la actividad es igual a la concentración sería un error, salvo que tengamos dónde se van a dar en concentraciones altas, mayores de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, como vimos acá. Si el analito es polivalente también, porque fíjense la fuerza iónica en la carga, se ve al cuadrado, si es trivalente al cubo, o sea, cómo afecta ese parámetro en el coeficiente de actividad. Por lo tanto, por ejemplo, si en lugar de hacer, vamos a hacer curvas de calibrado, dijimos, ya no vamos a hacer una calibración con un buffer, sino curvas de calibrado. Entonces, vamos a tomar no el ejemplo del protón, sino en este caso de otro catión, como el calcio. Entonces, el potencial de la celda tiene la misma expresión que veníamos viendo. Puesto de otra manera, vemos que tiene una pendiente positiva. Y acá hay una diferencia con los protones. Fíjense, de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4,
una variación de 10 en la concentración. Este sería el valor del cambio de potencial, y esta es la pendiente, ¿verdad? Entonces, esta pendiente es diferente a la que veíamos para el protón, ¿sí? La pendiente, ¿cuánto valía? Dijimos nosotros que valía 59,12. ¿Por qué? N era igual a 1 y que en el calcio N es igual a 2, entonces se dividiría en 2. Si divido en 2, será 29,58. O sea que esta pendiente es menor que la del protón. ¿Por qué? Porque se está hablando del divalente calcio. Bueno, aparte de eso, me fijo que esta sería la respuesta frente a la actividad, ¿sí? 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, este sería en función de la concentración. Fíjense, en línea de puntos es en función de la concentración, o sea que me dice que más o menos 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, puedo decir que tiene una respuesta lineal. Después ya empieza a caerse y pierde de la linealidad. Entonces, yo puedo lograr obtener una respuesta lineal, por supuesto modificando un poco la pendiente, pero lo que me interesa es que tengo un rango en el cual la respuesta es lineal. ¿Y cómo lo hago? Se hace regulando la fuerza iónica. Dice, en este caso el efecto del electrolito de la muestra se hace despreciable. La composición iónica de los estándares se aproxima al de la muestra. O sea que estoy diciendo que acá, de esta forma, está siendo influenciada por el electrolito presente, ¿verdad? Y dijimos recién que en soluciones más concentradas pierde linealidad. Entonces, si yo logro tener una composición iónica igual en los estándares y en la muestra, puedo salvar esta pérdida de linealidad y conseguir una respuesta lineal para un rango de concentraciones. Por supuesto que cambiará un poco la pendiente, pero me permite tener medidas precisas igual. Acá les he puesto que n es igual a 2 es divalente, por eso ha cambiado la pendiente cuando vayan a estudiar. Entonces, acá les voy a mostrar un poquito qué pasa, actividad y concentración. He tratado de dibujar mejor cosas que puedan ustedes ver. Decimos que los electrodos responden a la actividad y sin embargo nos interesa conocer la concentración. Acá pongo de manifiesto que puedo graficar potencial de celda o potencial de electrodo indicador, sería la misma respuesta. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjense, si esto en negro sería el potencial de la celda, ¿cuál sería el potencial del electrodo indicador? Al indicador le tengo que sacar el de referencia menos un valor constante, entonces el potencial de la celda tendría que venir por debajo y este es el potencial del electrodo indicador, ¿se entiende? ¿Entienden lo que quiero decir? Que es lo mismo, porque el único que hace variar el potencial de la celda es el potencial del electrodo indicador, y la diferencia entre los dos está que al indicador le tengo que restar el potencial del electrodo de referencia para que me dé el de la celda. Por lo tanto, si ustedes hacen brillar su imaginación, este sería el potencial del electrodo indicador, el potencial de la celda sería paralelo, pero por debajo, porque le resté el potencial del electrodo indicador. O sea, que es lo mismo graficar celda o potencial del electrodo indicador. Bueno, salvada esa diferencia que queríamos mostrarles, por eso a propósito puse acá, van a hacer ustedes seguramente problemas en los que quede de manifiesto esto. Les digo que lo que está en negro es la respuesta del potencial del electrodo indicador en función de la actividad de un catión. Hasta 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, digo que van juntos. La respuesta en rojo que está en función de la concentración. Por encima de 10 a la menos 3
empieza a caer, como dijimos recién, pierde linealidad. ¿Y por qué pasa esto? Si nos vamos nuevamente, analizamos que la actividad es igual al coeficiente de actividad por la concentración, reemplazamos la actividad por el coeficiente de actividad y la concentración, dijimos que de Weihickel, cuando una solución era diluida, la fuerza iónica podía ser constante, y cómo podían estar relacionados el coeficiente de actividad con la fuerza iónica es a través de esta expresión. ¿Y qué pasa con la fuerza iónica del medio? Esta es su expresión. Entonces, fíjense, ¿qué puedo decir? ¿Cómo se va a ver la influencia? Si aumenta la concentración y aumenta la carga del ion, ¿qué pasa con la fuerza iónica? Aumenta, ¿sí? La fuerza iónica puede llamarse I o se puede llamar mu, también depende de la bibliografía, nosotros lo llamamos I, por eso están las dos. Entonces, si aumenta Z y aumenta C, aumenta la fuerza iónica del medio. ¿Qué pasa si aumenta la fuerza iónica del medio? En esta expresión va a bajar el coeficiente de actividad. Si baja el coeficiente de actividad, ¿qué va a pasar? El potencial del electrodo indicador también va a bajar. Cada vez le voy a ir sumando valores más chicos. Va a bajar el potencial del electrodo indicador. Va a bajar el potencial del electrodo indicador. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Obtener una respuesta lineal en un rango de concentraciones considerable, regulando la fuerza iónica, porque todo el problema la trae la fuerza iónica, porque está en función de las concentraciones, de las cargas, y más si es divalente, trivalente, es mayor la influencia. Entonces yo debo regular, si el problema es la fuerza iónica, yo puedo regular la fuerza iónica. Y entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una curva de calibrado. ¿En qué condiciones? ¿Y para qué? Para ampliar el rango de trabajo. Entonces, como dijimos, debo regular porque el problema es la fuerza iónica. Entonces acá les pongo, para concentraciones mayores de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, que dejan de ser soluciones diluidas, y cuando la carga iónica es divalente, trivalente, etcétera, hay diferencia entre la actividad y la concentración, o sea que estoy diciendo que el coeficiente de actividad deja de ser 1. Hay diferencia. Entonces yo voy a preparar una serie de patrones, la muestra, y a todos los patrones, si estoy determinando cloruro, serán patrones de cloruro. ¿Cuál es el patrón de cloruro conocido? Cloruro de sodio, ¿sí? De lo mismo, si estaría preparando sodio sería el mismo patrón, si estaría determinando calcio sería otro. Bueno, el patrón, como siempre, aumentando el volumen de patrón que tomo y llevando a un volumen final, tendría una serie de patrones. Pero estos patrones, como el objetivo es regular la fuerza iónica, le voy a agregar un regulador de fuerza iónica llamado ISA, ya vamos a ver qué es. Entonces a todos le agrego el mismo volumen de ese regulador de fuerza iónica, a la muestra también. Entonces me dice, se preparan las soluciones patrones y la muestra agregando una misma alícuota de un regulador de fuerza iónica conocido. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros vamos a obtener esta respuesta lineal en azul. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a poder entonces, con la muestra, voy a tener de información el potencial de la celda, bajo, y encuentro la concentración del catión que esté buscando en la muestra. Es como todas las curvas de calibrado que fuimos viendo a lo largo de la materia. Yo les dije que se aplicaba en potenciometría, podemos hacer adición de estándar, estándar interno, todos los métodos de evaluación se aplican en potenciometría también. Ese regulador de fuerza iónica del que hablaba la profe y se llamaba ISA porque viene de estas siglas que representan un ajustador de fuerza iónica en inglés, o también llamado TISAP, que vendría a ser como un ajustador total de fuerza iónica.
En definitiva, lo importante es que son sales concentradas de un electrolito que no causen interferencias desde ya con la muestra y que cumplan con otras funciones adicionales aparte de regular la fuerza iónica. Y si es necesario ajustar también el valor del pH, si no estés midiendo pH, ¿verdad? Entonces, entre los conocidos tenemos, por ejemplo, si yo estaría determinado cloruro, ese regulador que agregaría yo sería regulador de fuerza iónica ISA, sería nitrato de sodio y fíjense, concentradas 5 molares. Y me recomiendan inclusive agregar 2 mililitros por cada 100 mililitros de solución. 2 mililitros, está diciendo acá, le agrego 2 mililitros y este volumen es de 100. ¿Estamos de acuerdo? Eso me está diciendo, eso me quiere decir. Uy, ¿dónde me fui? Me fui para cualquier lado. Bueno. Y ese me dice que regula la fuerza iónica y la mantiene constante. Si estaría determinando cianuro, el otro ELISA sería hidróxido de sodio, 10 molar, 1 mililitro por cada 100, regula la fuerza iónica, además regula el pH entre 11 y 13, y es necesario porque si tengo un pH menor que 11, se podría formar el ácido cianhídrico. Entonces, aparte de cumplir, de regular la fuerza iónica, algunas veces necesito regular el pH también y lo cumple. Bueno, esos son los reguladores, cómo se preparan los patrones. Y acá ustedes tenían en la bibliografía, por ejemplo, dice, a ver qué datos tienen, el ion cloruro, qué tipo de electrodo usamos, un electrodo sólido, y acá me dice, hace hincapié que el electrodo de referencia que yo debo usar cuando tengo este electrodo sensible a los cloruros en estado sólido, debe ser un electrodo de doble junta, ya vamos a ver de qué se trata, el rango de concentraciones en el que trabaja, el rango de pHs en el cual trabaja, cuál es el ISA, que acabamos de ver, que es nitrato de sodio 5 molar, cuál es la solución estándar, una solución de cloruro 0,1 molar o 35.500 ppm, a partir de la cual puedo preparar las diferentes soluciones. ¿Qué interferencias tiene? RM es el rango máximo, relación máxima, relación que hay del catión interferente y el catión del analito para que no haya interferencia. ¿Y quiénes son las interferencias del cloruro? Fíjense, cianuro, ioduro, bromuro, tiosulfato, ¿sí? Bueno, todo lo que está acá. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? De esta forma tenemos algunos datos para diferentes electrodos. Bueno, me fui al revés. Bueno. Entonces, este electrodo que dice acá, electrodo en estado sólido para medir cloruros y un electrodo de referencia de doble junta, este sería el electrodo de cloruros. Es sensible a los cloruros. Bueno, dice, mide el cloruro libre en un intervalo que va de 1 a 10 a la menos 5 molar a 1 molar, un electrodo de cloruro de cuerpo epóxido. El electrodo de referencia al que hacía hincapié acá, el que se veía a la flauta. A ver, ya me perdí de nuevo. Un electrodo de referencia tiene que ser de doble junta y no el de simple junta, los electrodos de referencia que vimos nosotros. Por ejemplo, un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, ¿se acuerdan? El electrolito era cloruro de potasio, pero si tenemos ese electrodo de referencia que vimos de plata, cloruro de plata nosotros, y el electrolito es cloruro de plata, y no sería conveniente porque va a estar sumergido en una solución cuyos cloruros quiero medir, y tengo cloruro de potasio. Por lo tanto, necesito tener otro electrolito por fuera, que es el nitrato de potasio. Entonces, en el interior,
está el cloruro de potasio y en el exterior está el nitrato de plata. Por eso se llama electrodo de doble junta. No puedo utilizar el de simple junta, como les acabo de mencionar, porque estaría poniendo en contacto cloruro de plata con solución que estoy midiendo cloruros. Necesito otro electrolito diferente, como el nitrato de potasio. Entonces, este es el electrodo de doble junta. Y generalmente tienen diferentes color, el interior es verde y el otro es incolor. Es fácil ver, ustedes lo van a ver en la parte práctica. Bueno, entonces, así como nosotros medimos pH, podemos medir cualquier cation, dijimos, solo que el instrumento se llama pHímetro. Cuando yo no voy a medir pH, voy a medir la concentración de cualquier cation o anión, estoy hablando de la ionometría directa y el instrumento se llama ion analizador, analizador de iones, lo reemplaza al pHímetro. Tiene posibilidades de poner electrodos, tiene una entrada para un electrodo de referencia, una entrada para un electrodo indicador, porque generalmente se trabaja con 2 electrodos, aunque puede haber un electrodo combinado también para medir concentración de plata, pero digamos que me da las posibilidades para trabajar con 2 electrodos. Y además tienen escalas para calibrar en diferentes, para cationes monovalentes, divalentes, aniones monovalentes, divalentes, y el instrumento, como no voy a medir concentración de protones, no se llama pHímetro, se llama ion analizador, medidor de iones o analizador de iones. Entonces vamos a hablar de la ionometría directa, medición de iones en general, no necesariamente protones. La ecuación es la misma, la que veníamos viendo, ¿sí? Exactamente la misma. También en soluciones diluidas, dice la ley de Debye-Hickel, me daba esta expresión, ¿se acuerdan? Vimos recién. Lo que estoy diciendo es que necesito tener una fuerza iónica constante. Por lo tanto, las disoluciones patrones, las soluciones muestras, se le agrega el regulador de fuerza iónica. Por lo tanto, hay pequeñas variaciones de coeficientes de actividad que no influyen en la medida. Todo esto lo vinimos diciendo. Entonces, si bien está en función de la actividad, yo puedo decir en estas condiciones, haciendo la curva de calibrado con patrones y agregando fuerza iónica, regulando, perdón, la fuerza iónica, puedo llegar a decir que el potencial de la celda es directamente esta expresión en función de la concentración, y me olvido del coeficiente de actividad porque los errores que puedo cometer no influyen en la medida, porque regulé la fuerza iónica. Todo lo que veníamos diciendo. Bueno, acá tienen esto que puse acá, seguramente son los buffers de diferente pH, pH 4, 6, perdón, 7, 10, creo que acá dice 7, acá dice 4 y acá dice 10. ¿Sí? Los buffers que compran, acá tenemos el electrodo y tengo el sensor de temperatura por separado. Bueno, ya vimos que ese 2,3 RT sobre NF era, para un monovalente era este valor, 59,16 milivoltios a 25 grados. Acá estamos hablando de, ya lo vimos, lo volví a poner, ya sea cloruro o sea protones, este es el valor de la pendiente. Fui al revés, perdón. Me fui al revés de nuevo. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo cloruro. Ahora en el cloruro, fíjense, esta es la pendiente negativa. ¿Qué pasó? Y bueno, hemos visto que el potencial de la celda era más y no menos, acá cambiaba el signo, o sea que el P del cloruro es menos el logaritmo, o sea que la pendiente es negativa. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el potencial de la celda en función de la concentración de cloruros. La concentración de cloruros está dado en escala logarítmica. Entonces tenemos 10 a la menos
5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y acá también, si nos fijamos, esta pendiente sería en un cambio de esta unidad de concentraciones, van a involucrar este cambio de potencial, o sea que tiene una pendiente exactamente igual que la de los protones, porque es monovalente. Pucha, otra vez me equivoqué. A ver. ¿Sí? Igual, porque es monovalente, igual que el protón, tiene la misma pendiente, solo que pendiente negativa. Entonces acá también hacemos la curva preparamos los patrones, regulamos la fuerza iónica, obtenemos esta respuesta, tengo el potencial cuando mido la muestra, vengo a la curva abajo y tengo la concentración de cloruros en la muestra, como toda curva de calibrado. La sensibilidad es la pendiente, sí, es la variación de la propiedad medida respecto al cambio en la concentración, ¿se acuerdan? Es la pendiente, la sensibilidad que veníamos viendo. Características propias del sistema de electrodos, acá dice la sensibilidad para un ion monovalente positivo o negativo es 59,16 milivolts por orden de magnitud de concentración, es lo que acabamos de decir. Las series de disoluciones patrones más ELISA, el disolución de la muestra más ELISA, como se ha hecho esta gráfica, me está diciendo, valores del potencial de la celda para la muestra, como saco, y de la curva de calibrado se calcula la concentración. Bueno, estoy explicando lo que acabo de decirles. Me voy siempre al revés. Bueno, así como se hace curvas de calibrado con patrones, también se puede hacer el método de adición de un patrón que vimos en absorción. No vamos a hacer de adición estándar de patrones, sino de un patrón. ¿Para qué? Tal vez para eliminar los efectos de matriz también. Todo lo que dijimos se cumple. Entonces tenemos una disolución patrón y tenemos dos medidas de potencial de celda. O sea que tengo la muestra, el mismo volumen de muestra al que le adicioné un volumen de patrón, que ya dijimos que el patrón tenía que ser concentrado para que el volumen sea tan pequeñito, para que no haya cambio de volumen entre esta historia y esta historia. Todo lo que dijimos de los métodos vale. Entonces tenemos el potencial de la celda, por ejemplo, una constante, esta sería la pendiente, el logaritmo de la concentración, estamos poniendo en otros términos lo que ya vimos, ¿no? Pendiente, esto, la pendiente, bueno. Ahora, el potencial de la celda 2, acá cuando le agregué un volumen de patrón, sería también una expresión donde ahora no solamente voy a tener la concentración del analito que proviene de la muestra, sino que el volumen de muestra que tomé por la concentración de la muestra más el volumen de estándar por su concentración dividido el volumen total sería el aporte del analito, ya sea que viene del patrón más el que viene de la muestra, ¿verdad? Esta expresión también ya la conocemos, nos detuvimos a verla, es conocida para nosotros. Acá lo único que hacemos es hacer la diferencia, los delta, E2 menos E1, reemplazando cada uno de los valores y agregando, trabajando matemáticamente, llegamos a esta expresión, haciendo esta diferencia. Y finalmente, la incógnita que tenemos, tienen que seguir trabajando matemáticamente. Lo que me interesa es saber que de esta expresión, la única incógnita es la concentración del analito en la muestra. Que si me fijo, está dada por una expresión donde todo es conocido, el volumen de estándar, concentración de estándar, el volumen de muestra que tomé, el volumen de estándar que tomé, la variación de potencial está dado, S, que es la pendiente, también la conocemos, o sea que todo es conocido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos trabajar para cualquier analito
el método de adición de un estándar bajo las mismas premisas que hacíamos antes. Se conoce que tiene una respuesta lineal, son análisis de rutina, sabemos que se cumple esa linealidad en el rango que estoy trabajando, entonces no necesariamente tengo que hacer las curvas de adición estándar, trabajando con varios estándares, sino puedo trabajar con uno solo y puedo llegar a una expresión que me permita determinar con precisión y exactitud la concentración de ese analito. Todo lo que veníamos viendo. La única diferencia es que ahora voy a restar potenciales de celda. Bueno, entonces ya hablamos de las mediciones directas cuando se trata de determinar el pH de una muestra, calibrando con buffer, o también puedo hacer curvas de calibrado porque hace falta mantener constante la fuerza iónica porque el coeficiente de actividad no es 1, entonces es diferente la actividad y la concentración. Bueno, todos los detalles que tienen que ver con una medición directa. Ahora vamos a hablar del otro tema que me permite también hacer valoraciones o titulaciones potenciométricas. Y como toda titulación, dice, se mide el potencial del electrodo indicador apropiado en función de un volumen de titulante agregado. Y acá pongo indicador a propósito y no pongo potencial de celda, aunque en realidad las medidas son de potencial de celda, nos tiene que quedar claro diferencia entre el electrodo indicador y el electrodo de referencia, pero pongo electrodo indicador justamente para recalcar que cualquier cambio en la medición del potencial de la celda se debe a un cambio en el potencial del electrodo indicador, porque lo que le voy a restar para tener el potencial de la celda siempre es un valor conocido y constante, es el potencial del electrodo de referencia. O sea, estoy poniendo juego de palabras porque quiero que les quede el concepto. Y como toda valoración, la única información que me va a dar es el volumen en el punto final, cuando yo llevo a cabo la titulación, o el volumen del punto de equivalencia si hago un cálculo teórico, ¿verdad? ¿Y cómo voy a ver? Si tenemos, fíjense, estaríamos valorando, dice, 2,43 milimol de cloro, tendría que ser cloruro, con nitrato de plata 0,1 molar. Bueno, no importa lo que diga acá, nosotros ya sabemos que es cloruro. Lo que yo quería era mostrarles cómo hago para ver. Si le empiezo a agregar 5, 15, 20, todos estos volúmenes de nitrato de plata, ¿quién va a cambiar? El potencial. Dice, el potencial frente a un electrodo de calomel saturado. Eso me está diciendo que estoy midiendo y utilizando un electrodo de referencia, el de calomel saturado. Entonces me está dando el potencial de esa celda. Utilicé supónganse, un electrodo combinado de plata, donde tengo los dos en uno, el electrodo de referencia y el electrodo indicador, están los dos en uno, así como el medidor de pH, se llama un electrodo de plata combinado. Entonces, fíjense, lo que yo quiero mostrarles acá es, viene variando, hasta que acá pega un salto. Pasa de 0,233 a 0,316. Acá variaba muy poco, y acá pegó un salto. Cuando uno ve que cambia bastante el valor del potencial, uno dice, he pasado por el punto de equivalencia, he pasado por el punto final. Después de nuevo vuelve a variar muy poquito. O sea, en el punto final de la titulación o en el punto de equivalencia, uno ve un cambio considerable de la propiedad medida. Y acá me dice que inclusive puedo graficar variación de potencial por unidad de volumen. Sería la primera derivada, por ejemplo, el concepto de la primera derivada para nosotros, y nos fijamos que si hago la primera derivada y también se ve que pasa de 0,39 a 0,83. Y aún más puedo ir al de la segunda derivada, delta del delta. Y ahí es más importante porque pasa de valores positivos a valores negativos, de 4,4 a menos 5,9. ¿Sí?
En ese punto está el punto final. Bueno, fíjense, acá he puesto un electrodo de plata combinado, hay una bureta, o como les mostraba antes, acá, si estamos haciendo una titulación, tenemos una bureta, acá están los dos electrodos, no está uno solo como el de plata. Acá digo que hay un electrodo de referencia, un electrodo indicador, hay una termosonda. Bueno, es lo mismo. Bueno, ¿a dónde vamos? Cuando estoy graficando, lo primero que dijimos, potencial frente del electrodo medido utilizando como electrodo de referencia el dicalomel saturado, dijimos que pegaba un salto y me está diciendo, estás pasando, pasa de este valor a este valor, ya pasamos el punto final. Pero no podemos detener ahí la titulación, ya vamos a ver por qué. Necesito tener más valores, más o menos el doble de lo que necesité para cuando pasé por el punto final. Esta era de la primera derivada, fíjense lo fácil que es determinar el volumen del punto final. ¿Sí? Ahí está el volumen del punto final. La segunda derivada teníamos valores positivos, valores negativos, se une el mayor valor positivo con el menor valor negativo, donde cortan al eje de las X, tengo el volumen del punto final. Desde ya, que están todos en el orden, 24 y algo, 24 y algo, 24 y algo, o sea que son muy parecidos. Lo que pasa que algunas veces, y ustedes van a ver en seminario, que es difícil determinar, porque se hace una determinación gráfica del volumen del punto final acá, que algunas veces si tienen más de un punto de equivalencia es difícil hacer el paralelogramo que ya les voy a mostrar enseguida. Entonces, fíjense, podemos obtener esta información. Me volví a ir. Puedo graficar esto en función de esto, esto en función de esto, o esto en función de esto, y obtenemos los diferentes gráficos. Ahora, les voy a mostrar un caso con cálculo. Supónganse que estamos analizando o estamos llevando a cabo la valoración de 100 mililitros de cloruro de sodio 0,005 molar con nitrato de plata 0,1 molar. Es una reacción, es una volumetría por precipitación, conocida por nosotros. Supónganse era el método de Moore. El indicador utilizado era, ¿qué era? Cromato de potasio. Se formaba el cromato de plata, que era rojo, por lo tanto no me serviría. Si yo estoy trabajando, supónganse, determinando sodio en un extracto de tomate que es de color rojo, ¿cómo hago para ver el punto final con el cromato de plata? Sería imposible, entonces tal vez puedo solucionar haciendo una volumetría potenciométrica. No puedo ver el punto final. Entonces, los cloruros van a reaccionar con la plata y formar el cloruro de plata, que tiene un KPS, que ya lo conocemos. Sabemos que tenemos historias antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia, después del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia, ¿quién está en exceso? El cloruro. Entonces, ¿cómo voy a calcular la concentración de cloruro? Lo que tenía inicialmente de cloruro menos lo que ha reaccionado con plata son los cloruros que me quedan, dividido que el volumen que tenía de muestra más el volumen de titulante agregado. Todo esto ya lo sabemos porque nos va a dar unidades de concentración. Está bien, puedo calcular el cloruro de esta forma hasta antes del punto de equivalencia. Y puedo conocer la concentración de la plata, y sí, ¿a través de quién? Del KPS, sabemos que está relacionado. El KPS es igual al producto de la concentración de los iones, o sea, producto de concentración de plata por la concentración de cloruros, por lo tanto, la concentración de plata, si conozco la concentración de cloruro y conozco el KPS, lo puedo calcular. En el punto de equivalencia, las concentraciones
de plata es igual a la del cloruro, igual a la raíz cuadrada del KPS, ¿verdad? Justamente porque el KPS es igual al producto de ambos, si las dos son iguales me quedaría el cuadrado, por lo tanto, si saco una o la otra, el cuadrado pasa como raíz del KPS. ¿Sí? Bien. Después del punto de equivalencia, ¿quién está en exceso? La plata. Entonces empiezo por la concentración de plata. Lo que agrego de titulante en exceso menos lo que reaccionó con el cloruro es lo que me queda sin reaccionar de plata, dividido como siempre en el volumen total. Me da plata. De la misma forma puedo conocer cloruros en todos esos puntos a través del KPS. Bueno, todo eso ya era conocido, es una volumetría por precipitación para nosotros súper conocida. Acá hay una diferencia y que acabamos de decir que yo la utilizaría porque no puedo ver el punto de equivalencia, eso sería algo a tener en cuenta, soluciones turbias, coloreadas, donde es imposible llevar a cabo una volumetría utilizando un indicador químico. Puedo hacer potenciometría. Y acá, este concepto en azul es el que no lo tenía hasta ahora. Sin embargo, ahora yo voy a medir potenciales de celda. Y bueno, el potencial de la celda, el indicador menos el de referencia. Acá voy a utilizar un electrodo indicador que sea sensible a la plata. El electrodo de referencia va a ser un electrodo de calomel saturado. Y entonces el potencial sensible a la plata es el E0 de plata a plata 0 más 0,0592 sobre 1, logaritmo de la concentración de la plata. Entonces el E0 de la plata vale 0,079 voltios, el potencial del electrodo de calomel, o el potencial del electrodo de referencia vale 0,241, lo sacamos, lo vimos la clase pasada. Entonces, fíjense que esto es conocido, 0,79, esto es conocido, está todo en función de la concentración de plata. Entonces, debo conocer durante toda la titulación la concentración de plata. Otra vez, me fui. Y vimos que el electrodo que voy a utilizar es un electrodo de plata combinado. Están los dos en uno, electrodo de referencia, electrodo indicador. Entonces hago los cálculos, fíjense, me da la concentración de cloruro, me da la concentración de plata, el potencial de la celda. Bueno, hasta ahí veamos, yo grafico. Ahí está, esa es la gráfica. Yo debo determinar el punto final. Bien, algunos dicen que está en la mitad del salto, pero mejor puedo utilizar el método del paralelogramo para determinar el volumen del punto final. Por lo tanto, como les decía hace rato, si bien yo veo el salto, no puedo parar mi titulación acá, sino que tengo que agregar más o menos, ¿no?, la misma cantidad de mililitros que logré agregar para llegar al punto de equivalencia. Debo agregar el doble porque nos fijamos. Este método del paralelogramo, tenemos esta curva en rojo, consiste en trazar, acá está bien explicado, aunque yo se los voy a decir ahora, tengo que trazar tres rectas. La primera es tomando todos los puntos que inicialmente cambian muy poquito al inicio, todos los puntos que al final también cambian muy poquito el potencial, y todos los puntos que toman el salto, ¿sí? Todo lo que está en azul. Si se fijan, con estas tres rectas en azul que tracé, se cortan de a dos. Acá, donde se cortan estas, está un punto, donde se cortan estas otras está el otro punto. Entonces, a partir de esos puntos, lo único que tengo que hacer ahora es trazar paralelas a los ejes X e Y. Por ejemplo, este es el punto A, trazo paralela al eje X, paralela al eje Y. En este punto B, paralela al eje X, paralela al eje Y,
¿Y qué hago? Determinar otros dos puntos, el C y el D. Yo uno esos dos puntos y vienen a ser la diagonal de este paralelogramo. El paralelogramo tiene caras paralelas a los ejes. No quiero ver paralelogramos con caras inclinadas, ¿no? Entonces, si se fijan, este paralelogramo, una de las diagonales es justamente la primer recta que tracé tomando el salto. Otra de las diagonales es la que yo encuentro después de determinar esos otros dos puntos, y donde se cruzan ambas diagonales, bajo y encuentro el volumen del punto final. Entonces, fíjense, como es una determinación gráfica, yo no puedo parar el agregado de titulante acá, porque me falta hacer toda esta parte gráfica. Generalmente uno le agrega el doble del que necesito para llegar al punto D. ¿Y cómo sé, profe? Y les dije, cuando uno ve el salto de la propiedad, dice, pasé por el punto final. Bueno, le agrego el doble. Bueno, acá lo tienen explicado lo que acabo de decir. Entonces, cuando yo hago la gráfica potencial del celda en función del volumen del titulante agregado, puedo utilizar el método del paralelogramo. Pero algunas veces hay más de un salto y algunas veces es difícil trazar el método del paralelogramo. Por lo tanto, existe la otra posibilidad que hicimos, la primera derivada y la segunda. ¿Y cómo se hace? Fíjense, la variación de potencial por unidad de volumen, dice acá. Y acá les he puesto de ejemplo, variación de potencial por unidad de volumen. Siempre voy a tener un punto más abajo. Variación de potencial, esto menos esto, sería la variación de potencial por unidad de volumen. ¿Sí? Dividido 2 menos 1 me da 0,8. Bueno, acá yo aproximé 0,076, lo puse 0,08. ¿Está bien? Y así, es esto menos esto, después será esto menos esto menos esto, y así vamos construyendo cada uno de los deltas. Y los delta del delta, fíjense, es justamente la variación esto menos esto, dividido en la misma variación, 3 menos 2, siempre la variación, uno trata de que la variación de volumen sea 1. Y si no, bueno, ahí se fijan. Entonces tengo los valores. Viene siempre uno debajo porque voy tomando deltas. Entonces acá le he puesto en rojo, porque tomo para hacer el rojo los dos valores. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos sacando los deltas. Primera derivada, segunda derivada sería, y fíjense cómo nos cambia. Cuando hago delta en función del volumen del titulante, tengo esto, que como les decía, puedo obtener el punto final ahí. La segunda derivada, tengo la parte positiva, tengo la parte negativa, uniendo el mayor positivo con el menor negativo, donde cortan al eje de las X, está el volumen del punto final. Entonces, algunas veces, cuando no puedo hacer el método del paralelogramo y tengo más de un punto, es fácil porque van a aparecer así como electrocardiogramas. Lo puedo determinar, voy a tener así, así, y es fácil determinar. O estos. Bueno, como generalmente dicen que es difícil determinar, han surgido los métodos gráficos, ¿no? Y dentro de los métodos gráficos hay otro que dice, por ejemplo, que la región más problemática de la curva para obtener datos más precisos justamente están en los datos, en las cercanías del punto de equivalencia. Entonces hay un método, el método de Gram, o la gráfica de Gram, que la vamos a explicar mostrando un ejemplo. Por ejemplo, valorando ácido acético con hidróxido de sodio. La constante de disociación del ácido ya la conocemos, concentración por coeficiente de actividad, concentración por coeficiente de actividad, F o gamma, ¿no es cierto? La reacción de valoración sería el ácido débil con la base fuerte totalmente disociada, reacciona y
toma el protón, se forma el agua y me queda el anión. La región de valoración va a ser para un volumen menor que el punto de equivalencia y mayor que 0, este tramo. Entonces, yo trabajando con estas expresiones de la constante, la reacción de valoración y metiendo una en otra, introduciendo una en otra, reemplazando una en otra, puedo llegar a tener una expresión de este tipo, ordenada, donde va a ser 10 a la menos pH, volumen del titulante, relación de los coeficientes de actividad, la constante de disociación del ácido, volumen del punto de equivalencia menos el volumen del titulante agregado, que yo, gracias a que esto puedo decir que puedo representar estos Y en función de X, que es lo que se conoce como gráfica de Gram. A ver. Esta era la expresión. Agrupando todo llegué a esto. Si lo desglosamos, esto es Y, este término, que es relación de coeficientes de actividad, constante y volumen de punto de equivalencia, es una constante, que vendría a ser la ordenada al origen, y otro término que tiene pendiente, sería la pendiente, ordenada al origen y la pendiente, que sería la relación de los coeficientes de actividad y la constante, y el volumen del titulante agregado, entonces tiene una pendiente negativa. Hay una ordenada al origen, que sería esta, ¿sí? Una pendiente negativa, y después hace eso. Bueno, pero no importa. Yo puedo seguir trabajando, o sea, lo importante es saber que estoy graficando Y en función del volumen del titulante, que sería X. Hay una ordenada al origen y hay una pendiente negativa. Dice, cuando la relación de coeficientes de actividad es constante, la gráfica debe ser una recta con pendiente, lo que les acabo de decir. La constancia de esa relación, ¿yo cómo la voy a lograr? Necesito que la relación de los coeficientes de actividad sea una constante. Y esa constancia la voy a conseguir regulando la fuerza iónica, por ejemplo, con nitrato de sodio. Y sin regular la fuerza iónica, yo puedo decir que del 10 al 20% de los datos antes del punto de equivalencia forman una línea recta. La relación de coeficientes de actividad no varía mucho en este rango y es el rango útil para la gráfica, la demostración por este gráfico de Gram. Entonces, fíjense, yo prolongo la pendiente hasta interceptar el eje de las X, y ese es el volumen del punto de equivalencia. Dicho de otra forma, es el volumen cuando el Y vale 0. Y es justo, ¿no es cierto? Si esto es Y, cuando Y vale 0. Bueno, también he tratado de hacer, mediante cálculo, 10 mililitros, dice, de ácido bórico, en este caso, de esta concentración, tiene este pK con hidróxido de sodio de esta concentración, y he ido reemplazando los valores de A, del ácido, el cálculo del pH. ¿Cómo calculábamos el pH? Fíjense, el pK, logaritmo del A sobre la concentración del anión, sobre la concentración del ácido. Bueno, he ido reemplazando los valores, y fíjense qué me dio. Valores muy chiquitos para el Li. Entonces, para poder graficar, he multiplicado por 10 a la novena, para que desaparezca este 10 a la menos 9 y esté graficando esto. Es un artificio, ¿no es cierto?, para graficar. Si yo hago los cálculos, 10 de esta concentración dividido esta concentración, el volumen del punto de equivalencia es 6,59 mililitros. Bueno, acá está cómo he calculado cada uno de los A, cómo he calculado los AH, para ir reemplazando acá, cómo calculé el pH, cómo elevé y calculé para diferentes volúmenes de titulante. Bueno, ahí están todos los datos, si los quieren hacer, los tienen a todos, se los puse a todos. Entonces el ácido bórico con el hidróxido de sodio reacciona
el borato ácido de sodio y agua. Y si yo grafico, fíjense, hasta interceptar, me da 6,33 voltios, mililitros, perdón, 6,33 mililitros. ¿Mm? Y teóricamente me daba 6,59, ¿sí? Y prácticamente da 6,33. Bueno, esa sería otra forma de trabajar. Es más, tal vez más laboriosa porque hay que empezar a calcular cada uno, pero es una gráfica, de último, una vez que uno ya tiene todas las expresiones listas, lo puede hacer en el Excel tranquilamente. ¿Sí? Entonces, otro método para determinar el volumen del punto de equivalencia que dice que es un problema en las cercanías del punto final. Bueno, eso sería todo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Profe, ¿cómo describiría la celda si uso un electrodo de doble junta? Es igual que para, o sea, es un electrodo de referencia que tiene un potencial conocido y constante. Sigue siendo un electrodo de referencia, solamente que tiene esa característica. Tiene un potencial. Conocemos ese potencial. No te olvides que sigue siendo un electrodo de referencia. ¿Sí? Bien, profe. Solamente necesito un electrolito más porque no puedo poner en contacto cloruro de potasio con la solución cloruro, pero sigue siendo un electrodo de referencia. Lo sacamos a la información de las características, digamos, del electrodo. A ver, ¿dónde está? Sigue siendo un electrodo, ahí te dice, electrodo de referencia, tiene un potencial conocido y constante, ¿sí? Sigue siendo. Es lo mismo, es un electrodo de referencia, no ha perdido esas características, solamente necesitó un electrolito más. Bien, profe, muchas gracias. Pues nada. Bueno, el lunes que viene es feriado, no tenemos clase. Nosotros tenemos esta semana y la próxima semana para dar potenciometría, y el otro lunes yo tengo que dar conductimetría, estarían con el tiempo justo para lo que necesitan. Así es. A ver los profes de práctica. ¿El jueves hay laboratorio, profe? Así es, así es. Este jueves no, porque es feriado, profesor. Sí, eso le queríamos consultar, profe, porque vimos que había feriado, pero no sabemos cómo vamos a seguir. De todas maneras, Está considerado en la planificación como feriado, Martín. sí, pero van a rendir el parcialito, tiene que rendirlo el miércoles, ¿no? O sea que esta semana igual tienen el parcialito de potenciometría. ¿Sí? Si bien no van a tener la práctica, la vamos a dar la semana que viene, pero el parcialito está esta semana. ¿Sí? Bien, profe, Sí, profe. gracias. Bueno, profe. Bueno, entonces esta semana dan potenciometría, la otra semana también dan potenciometría. Sí, sí, así es. Sí, así es, María Esther. Hacemos el miércoles y el próximo miércoles, jueves. Bueno, entonces yo el lunes que nos encontramos de nuevo, yo doy conductimetría y ellos tienen para esa semana también. Sí. Y ahí ya vamos a ir juntos porque tienen en una sola clase conductimetría, en una sola semana, perdón. Sí. Bueno, no me fijé la planificación, por eso estoy hablando. Ya me voy a fijar. Creería Sí, que vamos a ir. ya estás hablando del lunes 18, ¿verdad? Claro, porque este lunes Bien. no hay clase. El 11 no hay. Bueno. Sí, así estamos. Bueno.
Muy bien. Bueno, eso es todo, chicos. Hemos terminado. Lo importante es que vayan viendo, no se dejen pasar, porque si no les cuesta hilvanar los conceptos. He tratado de escribirles lo más posible para que les quede con explicaciones y demás, porque no vienen a consulta. Se ve que andan 10 puntos o andan 0 puntos. La verdad que no voy a sacar promedio yo ahí. No sé, tendría que utilizar un buffer, ¿no? Muy cercano a 0 y muy cercano a 10. Bueno, no importa. Estudien, chicos, no se vayan a sorprender después, ¿no? Que ya tengo puesto ya les voy a subir, chicos, los programas. Todos los días me olvido, les voy a subir al aula los programas para las distintas carreras. Y bueno, también ya voy a ponerles cuándo es el parcial. Ya les voy a poner. Bueno, entonces nos vemos, chicos. Si no hay más, veo que nos han abandonado antes varios, ¿no? Porque hay 42 y hemos empezado como en 50 y pico. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una última preguntita? Bueno. A mí nunca me queda bien en claro lo que es una enzima. ¿Y qué tiene que ver la enzima ahora? No, es que la clase pasada había hablado de eso y bueno, cuando hablaba de la urea. Bueno, pero no importa, está bien, después lo charlamos si querés, Eleonor. Bueno. Es una aplicación de la que hablamos. Después lo vemos. Lo que sí me interesa es la parte de química analítica, ¿no? Bueno, profe. Bueno. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos mañana, chicos, entonces con los profes a las 19, ¿no? Sí. Bueno, gracias.